buenos días. Mi nombre es Soledad Erika Vázquez Miguel. Estoy adscrita al Programa de Salud de Infancia y Adolescencia de los Servicios de Salud de Oaxaca en apoyo al Centro de Capacitación SEC. El tema de hoy que vamos a desarrollar es el tema de COVID-19 en niñas y niños menores de 5 años y cuáles son sobre todo los factores del mal pronóstico. Va dirigido al personal de primer nivel de atención, nivel hospitalario, y tenemos que en la definición operacional tenemos que es toda persona de cualquier edad que en los últimos 7 días haya tenido o presentado al menos uno de los siguientes síntomas, como es tos, fiebre, cefalea, y al menos 2 de los siguientes síntomas o signos, que son disnea, mialgias, artralgias, conjuntivitis, odinofagia, dolor en el pecho. En el caso de los niños, en las últimas semanas se ha visto que uno de los síntomas o signos de alarma es la presencia de vómito y diarrea, que nos hacen sospechar de COVID en niños, y con eso podemos hacer el diagnóstico. Tenemos un caso ya sospechoso de COVID-19. Bueno, en cuanto a un poco de la reseña de lo que ha pasado en estos últimos meses, sabemos que el brote se inició a finales del mes de diciembre del 2019 en el mercado de Guam, donde empiezan a haber ya la presencia de casos donde se observaba que la fuente común de las personas que presentaban síntomas atípicos estaban relacionados al mercado húmedo de Guam, donde se expenden mariscos, animales vivos, y que pudo haber sido el centro y el origen de esta pandemia que estamos viviendo. Para el 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declara ya como un brote de un nuevo virus, que es el COVID-19, que se denomina COVID-19, que es un coronavirus, y por el año se denomina COVID-19, y lo declara como una emergencia y preocupación de salud internacional, ya que para esa fecha se reportaban ya 7.700 casos que habían sido confirmados ya en China y en otros 90 países de Europa y Norteamérica. Para marzo del 2020, ya es declarada como pandemia, y su tasa de letalidad se calculaba de 2.2%. Esta ha ido cambiando conforme los casos se han presentado, el número de muertes también que se han presentado, y dependiendo de cada población o estado, y de acuerdo al número de casos positivos y el número de funciones, es como se calcula esta tasa de letalidad. Bueno, el primer caso de COVID-19 fue ya descrito e identificado en marzo en Estados Unidos. Para esa fecha ya a nivel mundial se registraban 3.588.773 casos confirmados, 247.503 defunciones, con una tasa de letalidad global de 6.8%. En México, el primer caso fue confirmado el 28 de febrero de 2020 y se inicia ya la jornada de sana distancias como parte de las medidas para contener esta pandemia en nuestro país. Y para esas fechas también a nivel mundial se habían registrado 3.580.773 casos, confirmados 247.503, y teniendo una tasa de letalidad global de 6.8. En México se han registrado hasta la semana pasada 27.634 casos confirmados acumulados y 2.704 defunciones, 17.553 sospechosos y 65.807 negativos acumulados, y un total de 110.944 casos estudiados. Ese fue hasta el corte de hace una semana. Ahorita ya el número se incrementó de manera considerable. En nuestro estado, para el corte de ayer, 13 de mayo del 2020, a las 13 horas, se confirmaban ya 1.207 casos notificados, 754 casos negativos, 162 casos sospechosos, 291 casos confirmados y 154 pacientes recuperados. De acuerdo a la región, en la región de Valles Centrales se reportan 417 casos, en la región de El Istmo 58 casos, Tuxtepec 63, la Mixteca con 126 casos, la costa con 69 y la región de la Sierra con 22.
El grupo de edad afectados, bueno, hasta el día de ayer ya se informaba el primer probable caso de transmisión vertical en un recién nacido de la región de la Mixteca, que es el que se reporta como menor de 1 año, en la edad de 1 a 4 años 6 casos, de 5 a 9 años 1 caso, de 10 a 14 años 1 caso y de 15 a 19 se han reportado 3 casos. Respecto a las defunciones, se han registrado 55 defunciones, en el grupo de edad de 1 a 4 años 1 defunción, de 15 a 19 años 1 defunción, y bueno, ha predominado más en el sexo masculino en comparación al femenino el número de funciones. Bueno, y como les decía, el coronavirus pertenece a la familia de virus que causan enfermedades, principalmente enfermedades respiratorias, que suelen ser más graves, y que son virus que normalmente circulan entre humanos y animales. Este SARS-CoV-2 que apareció en China en diciembre pasado provoca esta enfermedad llamada COVID-19 y que se ha extendido a nivel mundial. Es un virus que vive de manera armónica, por así decirlo, en el murciélago, y se habla que este animal no desarrolla como tal esta enfermedad porque, como entre sus hábitos alimenticios, suele realizar 2 vuelos al día, en el cual su temperatura sube a más de 50 grados, y es que por esto el virus no se desarrolla. Si lo relacionamos al mercado de Wuhan, en donde hay animales vivos, enjaulados en periodos de estrés constante, se ha propuesto que ha sido este estrés constante el que permitió que el virus saltara al pangolín, que es el animal que se ha propuesto como intermediario entre el murciélago y el humano. Es un animal que se utiliza comúnmente, es muy utilizado en la medicina china tradicional, y fue cómo se originó el salto zoonótico entre animales y personas, y se presentaron los primeros casos en 2 personas, y así fue como se fue transmitiendo de humanos a humanos. De acuerdo a la evidencia del análisis filogenético que se ha realizado a este COVID, pertenece al género beta coronavirus, que incluye al SARS-CoV, que infecta a humanos y que tiene una alta homología al AC2 que tienen los murciélagos y animales salvajes. Entonces estamos ante la presencia de una nueva zoonosis. Su mecanismo de transmisión, bueno, es ahorita ya sabemos que es por las gotitas de flushing, que podemos estar platicando, o al momento de estornudar se liberan estas gotitas, y es la forma en que se contagia: por contacto directo, por superficies contaminadas, ¿no? El simple hecho de estar platicando a corta distancia es algo que no se puede, es la forma en que se transmite ese virus. Y bueno, la evidencia sugiere la existencia de la presencia de aerosoles e incluso la transmisión fecal oral, y por eso se recalcaba que uno de los datos de sospecha en niños es el vómito, la diarrea, porque el AC2 también se encuentra a nivel intestinal, y que es por esto que se puede observar la presencia del COVID-19 tanto en orina como en heces hasta 13 días. No se había determinado hasta ese momento que pudiera ocurrir la transmisión vertical. Decía, probablemente tengamos el primer caso en el estado de esta transmisión vertical, cuya mamá resultó positiva y el niño también. Bueno, el periodo de incubación sabemos que es de 0 a 14 días, hay estudios que hablan de en promedio hasta 24 días, pero en general se describe que es de 12 a 14 promedio, y en niños es de 5.1. En este periodo es cuando pueden presentar síntomas, el 97.5 de los casos. También lo que se registró y se ha revisado en las revisiones sistemáticas que han realizado es que a partir de los 11.5 días es que los niños empiezan ya con síntomas, y los síntomas se pueden prolongar incluso hasta 10 días. Los factores de mal pronóstico en ellos, porque de acuerdo a lo revisado, los síntomas de COVID en niños suelen ser más leves, pero sí hay niños que pueden presentar incluso sintomatología severa,
cuando se tienen comorbilidades, como es el caso de los pacientes con inmunocomprometidos, con cardiopatías congénitas, enfermedades respiratorias como la fibrosis pulmonar, la displasia broncopulmonar, pacientes asmáticos ya graves que tienen un mal control de la sintomatología del asma, que ya son dependientes de oxígeno, pacientes con enfermedad neuromuscular, pacientes con diabetes tipo 1, que es la que predomina a esa edad, y que sobre todo están mal controlados, pacientes con anemia de células falciforme, pacientes con insuficiencia renal crónica terminal, incluso ya en terapia de sustitución renal. Ellos van a tienen ese mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave. Y bueno, ahorita se está relacionando también con la enfermedad de Kawasaki, que es una enfermedad que se detona a partir de la presencia de un virus, que en este caso puede ser el COVID, y puede estar dando esta inflamación severa en niños y los cuadros que se han estado presentando. Bueno, en el caso de los pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5 y ya en un programa de diálisis o bien de hemodiálisis, se ha observado que los pacientes que tienen mal pronóstico son los que precisamente se encuentran en una terapia de sustitución renal a base de hemodiálisis, y esto es porque están en contacto frecuentemente con personal de salud, compañeros de sesión que también pueden ser portadores asintomáticos y de esa forma contraer el virus, estar incumpliendo con su tratamiento o bien la interrupción de la implementación de prácticas recomendadas en la prevención de infecciones en las salas de hemodiálisis. Y en el caso de asma, se recomienda que los niños, aunque no estén presentando cuadros o crisis asmáticas, estén de manera continua con la dosis de salbutamol, precisamente porque contagiarse de COVID-19 puede desencadenar esas crisis asmáticas en ellos. Entonces, por eso la recomendación es que ellos de manera continua estén con el uso de salbutamol o sus medicamentos ya prescritos para el asma a dosis baja, aunque no estén ya presentando ellos cuadros o crisis asmática, sobre todo para estar previniendo su control. En el caso de los pacientes oncológicos, se está recomendando, si acuden a la unidad de oncología, bueno, ir con cubrebocas, estar continuamente lavándose las manos, las medidas higiénicas tanto de salida como de llegada a casa, para evitar el contagio en ellos. Y sobre todo que no se suspendan las quimioterapias o el tratamiento que están recibiendo, y lo mismo a los niños que son portadores de VIH o alguna otra enfermedad con inmunocompromiso. Se tiene que estar reforzando el tratamiento en ellos y se recomienda de ninguna manera estar suspendiendo tratamiento en ellos. Bueno, decía, entre las manifestaciones clínicas se ha observado en todos los estudios que han realizado que los síntomas son menos severos en niños en comparación con los adultos, que han presentado los síntomas respiratorios típicos de infecciones respiratorias graves, como la tos, el eritema faríngeo. La fiebre puede variar de 37.5 grados, incluso ser menor a 39 grados centígrados. La presencia de diarrea que se reportaba en menor índice, pero que ahorita es uno de los focos de alarma para sospechar de COVID en niños. Fatiga, rinorrea, vómito, la saturación de oxígeno que puede ir de 92 incluso hasta 94%, o incluso estar cursando con hipoxemia asintomática, la presencia de taquipnea y taquicardia en ellos. Bueno, en la serie más grande que se ha visto, que se han estudiado a 2.143 niños, observaron que el 90% de estos niños tenían enfermedad asintomática o bien enfermedad leve o moderada. El 5.2 tenía enfermedad grave y el 0.6% tenía enfermedad crítica que necesitaron intubación. En este estudio la enfermedad grave se definió como disnea, cianosis central y una saturación de oxígeno de menos del 92%. Para la enfermedad severa se definió como insuficiencia respiratoria, a veces con síndrome de dificultad respiratoria o síndrome de dificultad respiratoria aguda, shock y signo de insuficiencia multiorgánica como encefalopatía, insuficiencia cardíaca
coagulación anormal e insuficiencia renal aguda. Y también en cuanto a los estudios señalan que se ha observado que la presencia de leucocitos anormales, neutrofilia un 4.6%, neutropenia un 6%, que suelen ser raras, y en 2 niños se observó la presencia de linfopenia. La proteína C reactiva y la procalcitonina observaron que aumentaron en el 13.6% y el 10.6% de los casos respectivamente. En los casos severos se ha descrito también el síndrome de activación macrófaga como complicación. Les decía, ahorita se está también asociando al síndrome de Kawasaki, y con nivel también se observó que los niños presentan altos niveles de ferritina, consumo de fibrinógeno y elevación de triglicéridos en conjunto con citopenias. La mayoría de los niños han recuperado de 1 a 2 semanas. Bueno, de los datos en tomografía se ha observado la imagen de vidrio esmerilado en la mayoría de los casos, que puede ser de forma localizada, pueden también observar sombras irregulares o bien bilaterales en un 12.13%. El 15.8% de los niños también no tenían síntomas de infección o características radiológicas de neumonía, y se realizó el diagnóstico en base a la clínica de neumonía en el 64.9% de los niños. También 20 niños se examinaron a través de la tomografía axial computarizada y observaron que el 80% tenía ya anomalías, incluyendo signos de halo, con opacidades de vidrio molido observado en 12 pacientes. Y también se encontró cambios virales similares en la neumonía en un 7.5% de 134 niños sometidos a imagen de tórax. Bueno, el diagnóstico para COVID-19, el confirmatorio, se realiza mediante la detección de RNA del SARS-CoV-2 a través de la reacción de cadena polimerasa en tiempo real de muestras de hisopo nasofaringio, y en los pacientes que requieren intubación endotraqueal de lavado broncoalveolar o bien por aspirado traqueal. La sensibilidad descrita de esta prueba es del 95%, con un límite de detección de 136 copias y una tasa del 30% de falsos negativos. Bueno, la pregunta de por qué el COVID es tan leve en los niños, bueno, se han propuesto muchas teorías, y una de ellas tiende a que muchos de las infecciones que presentan los niños son de origen viral, y es posible que la exposición viral repetida a estos niños apoya el sistema inmunitario cuando responden al SARS-CoV-2. Se ha sugerido también que la proteína del SARS-CoV-2 se une a la conversión de angiotensina AC2, y que los niños pueden estar protegidos contra el COVID-19 porque esta enzima es menormente madura en una edad más temprana, pero decía que también esta enzima se encuentra a nivel intestinal, y que es la que se está asociando con la presencia de vómito y diarrea en niños, y el por qué es el foco rojo y por qué debemos sospechar que estos niños pueden ser portadores de COVID-19 con esta sintomatología. La proporción de niños con COVID con marcadores inflamatorios elevados han sido baja en todos los estudios. Los casos graves se han relacionado con niveles altos de procalcitonina. También han descrito que un bebé joven y muy enfermo desarrolló altos niveles de interleucina 6, y los ensayos de inhibidores de la interleucina 6 pues están en estudio. Y también es poco probable que la falta de tabaquismo en los niños explique la menor prevalencia de COVID-19 en estos pacientes pediátricos, y también incluye las diferencias en que ahorita no están acudiendo a guarderías, su estado nutricional, y en qué medida que los niños entren en contacto con las personas enfermas. Bueno, el paciente pediátrico con sospecha de COVID podemos manejarlo de forma ambulatoria, sin datos de alarma. Se recomienda el aislamiento domiciliario. En los lactantes se debe continuar la leche materna, ya que no se han reportado casos hasta ahorita que haya una transmisión a través de la leche materna de COVID-19 de una madre a un niño. Se recomienda que la madre utilice cubrebocas, el lavado frecuente de manos, el lavado del seno antes de alimentar al bebé.
También se debe mantener un cuidado del estado de hidratación de los niños. En caso de fiebre, pues se puede utilizar paracetamol 15 miligramos por kilogramo de peso, dosis de cada 6 a 8 horas en caso de fiebre, y se recomienda no usar salicilatos. El control médico si la fiebre persiste 48 horas o si presenta dolor en el pecho, dificultad para respirar, expectoración con sangre o dificultad para alimentarse o confusión o somnolencia, deberán de acudir a una unidad hospitalaria. En el manejo hospitalario, en pacientes con sospecha de COVID-19 y factores de riesgo, la evaluación se debe realizar una evaluación clínica completa, seguir las medidas de protección adecuadas y recomendadas para este tipo de casos, realizar biometría hemática, química sanguínea con pruebas de funcionamiento hepático, PCR y procalcitonina. Si no tolera la vía oral, hay que administrar soluciones parenterales, el paracetamol en caso de fiebre, y hay que estar reevaluando todos los días los datos de gravedad o mejoría del niño. Y los criterios de egreso pues será la ausencia de fiebre por 3 días, que no presente dificultad respiratoria, la prueba de PCR en 2 ocasiones con diferencia de un día entre una y otra con resultado negativo. Los pacientes con sospecha de COVID-19 y datos de gravedad con o sin factores de riesgo son dificultad respiratoria, hipoxemia, una saturación de oxígeno menor a 93% al aire ambiente, deshidratación, expectoración con sangre, dificultad para alimentarse, confusión o somnolencia, la presencia de estertores crepitantes a la auscultación pulmonar, la radiografía de tórax con infiltrado pulmonar, y si hay presencia de compromiso hemodinámico se debe hacer el manejo hospitalario, y también se deben de realizar todas las pruebas anteriormente mencionadas, incluyendo electrolitos séricos y gasometría arterial. El paciente con sospecha de COVID-19 e insuficiencia respiratoria ya debe ser hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos en aislamiento estricto, y que incluya todas las evaluaciones anteriores de acuerdo a la situación y el estado hemodinámico del paciente. Esto sería todo. Como vimos, el COVID suele ser menos severo en niños, pero no por esto hay que estar bajando la guardia. En niños hay que estar con el aislamiento estricto, las medidas de sana distancia, estarles explicando el por qué al llegar a la casa tienen que esperar para abrazarnos, que es una situación un poquito difícil que estamos presentando, sobre todo los papás, y bueno, como tíos también, ¿no? El hecho de no poderlos abrazar al llegar a casa hasta que nos bañemos, hay que estar hablando con ellos, explicándole qué es lo que está ocurriendo, el por qué tienen que permanecer en casa todavía, el por qué tienen que estarse lavando las manos, el por qué no nos pueden abrazar al llegar a casa. Entonces, a pesar de que la mayoría de los casos reportados, los síntomas han sido leves en ellos, también ya se empiezan a reportar casos ya muy severos en niños. Entonces, por esta situación es importante estar con las medidas todavía de aislamiento social en ellos.